pedimos que usa a nuestro hermano César, Señor. Dale sabiduría, Señor. Que sea palabra tuya, que sea palabra santa, Señor. A nosotros permítenos estar atentos, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Y lo que hoy vamos a aprender sea herramienta para que sea usada en su momento. Lleva tú la dirección de esta reunión. En tu santo y divino nombre, que así sea. Amén y amén. Amén. Vamos a leer el último verso de abrir la Biblia en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, y la última parte del libro del Evangelio según San Juan. O sea, el capítulo 21 y verso 25. Y dice en esta versión, que yo tengo la versión de las Américas, dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podrían contener los libros que se escribieran. Es decir, el Señor Jesús hizo y dijo muchísimas cosas, pero en la Biblia solo quedó registrado lo esencial o lo básico, o algunos ejemplos de los milagros, de las cosas que él dijo e hizo. Pero evidentemente aquí dice el apóstol Juan que el Señor Jesús hizo muchísimas más cosas y dijo muchísimas más cosas, ¿verdad? No solo lo que está escrito, sino que esto solamente era un ejemplo. Y por otro lado dice que el Espíritu Santo recordará todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo y dijo. Pero, ¿por qué leo esta cita? Porque el Señor Jesús en varias ocasiones, Él dijo que el reino de los cielos era semejante a una fiesta. Es decir, hay personas que creen que el culto a Dios es como una especie de velorio, ¿verdad? Donde no se debe de mover ni siquiera una mosca, ¿verdad? Algo solemne, algo donde está prohibido aplaudir, donde está prohibido hacer ruido, por supuestamente por honrar a Dios, porque supuestamente esa es la creencia que ellos tienen de que Dios es así, es un Dios severo, ¿verdad? Y que no se alegra, cosa que la Biblia demuestra exactamente todo lo contrario, porque el Señor Jesús dijo muchísimas veces en la Biblia que el reino de los cielos es semejante a una fiesta. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varias fiestas, pero me imagino yo, por lo que dice aquí el apóstol Juan, que muchísimas más veces el Señor Jesús dijo, habló de las fiestas, o mencionó la palabra fiesta. Y aquí en la Biblia quedaron registradas solamente algunas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El primer milagro que el Señor Jesús hizo fue precisamente una fiesta, ¿verdad? Entonces nosotros podemos sacar enseñanzas de estas fiestas, ¿verdad? Porque en realidad ese es el culto ahora. El culto a Dios es exactamente como una fiesta, pero ahorita lo vamos a estar viendo detalladamente. Le digo esto y le menciono esto porque fíjese que cuando yo estaba en Estados Unidos, yo allá me hice cristiano y entonces empecé a estudiar la Biblia y a ver lo de las fiestas y todo este tema, ¿verdad? Antes de que yo fuera cristiano, yo era ateo, yo no creía en Dios. Entonces, un día me invitaron a una iglesia cristiana, muy alegre por cierto, y cuando yo llegué a esa iglesia, que yo vi la gente muy alegre cantando, y enfrente no tenían imágenes, no tenían nada, pues, ¿verdad? Pero yo dentro de mí dije unas palabras que están escritas aquí en la Biblia, ¿verdad? Que dijo precisamente esta Ruth, pero yo nunca había leído la Biblia ni la había tenido en mis manos, y que esas palabras fueron las de: yo quiero que el Dios de ellos sea mi Dios, ¿verdad? Porque yo veía a la iglesia católica que tenían un Dios muerto, ahí en la cruz, y que pues era solemnidad, que no se gozaban, ¿verdad? Y veo acá que tienen un Dios que no se ve, pero que era más real, ¿verdad? Entonces yo me enamoré de ese Dios, ¿verdad? Y ahí fue mi conversión y ahí acepté a Cristo. Entonces yo empecé a estudiar la Biblia y la palabra de Dios.
y los cultos eran pues muy alegres, ¿verdad? Teníamos fiesta viernes, sábado y domingo. Entonces en Estados Unidos a mí me decían, pero qué amargados son los cristianos, ¿verdad? Yo decía, no, si nosotros somos más fiesteros que ustedes, porque yo tengo fiesta viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Y entre semana nos reuníamos en las casas y eran verdaderamente fiestas alegres, ¿verdad? Así eran los cultos allá en Estados Unidos cuando yo era de Ministerio Celil. Pero resulta que cuando vengo yo aquí a México, pongo yo una tienda de abarrotes. Entonces aquí cerca de donde yo tenía la tienda y donde yo vivía, había una iglesia grandota de la Luz del Mundo, ¿verdad? Muy bonita el templo que hicieron aquí. Entonces, una persona de la Luz del Mundo llegó a echarme como pleito, ¿verdad? Doctrinal, como a pelear querer pelear conmigo y me dice, oye César, dice, si tú me demuestras por la Biblia que hay instrumentos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, yo me convierto a tu religión. Y él decía que porque los instrumentos eran del diablo, porque usted sabe que cuando el diablo fue creado, se crearon instrumentos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que el diablo degeneró la música. El diablo utilizó la música para el mal, ¿verdad? Lo que sucede ahora, pero la música no es del diablo, la música es de Dios. El principio divino es Dios. De hecho, son las notas musicales, pues son siete, ¿verdad? Entonces, es un número de Dios y Dios creó la música. Que el diablo la haya distorsionado es otra cosa. Entonces, este hombre me echaba pleito y me decía que en el Nuevo Testamento no había música y que si yo le demostraba por la Biblia en el Nuevo Testamento que él se convertía, entonces yo le dije, no, pues es que me la pusiste bien fácil. Le digo, por ejemplo, instrumentos en la Biblia habla de arpas, habla de trompetas en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ¿verdad? Y él me decía, no, es que las trompetas se utilizaban para la guerra. Le digo, ok, está bien, te la pongo válida. Le digo, nada más que, déjeme apunto aquí, perdón. Le digo yo, nada más que, por ejemplo, le digo yo, en la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que hay salmos, hay himnos y hay cánticos espirituales, es decir, hay varios tipos de música. ¿Por qué me decía esta persona de la Luz del Mundo eso de que los instrumentos? Porque ellos tocan solamente con do, re, mi, fa, sol, y creo que es puro piano, no utilizan batería porque dicen que es del diablo, no utilizan otro tipo de instrumentos que porque son del diablo. Entonces yo le digo, mira, aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento menciona que hay salmos. Entonces, en los salmos dice alabar a Dios con júbilo, con instrumentos musicales, con el cuerpo, dice mi cuerpo te alabará, levantando las manos, postrado, etcétera, ¿verdad? Todo eso son los salmos, aparte son los cánticos espirituales, aparte son los himnos, ¿verdad? Cada uno tiene su orden, su forma, ¿verdad? Pero menciona la palabra salmos. Entonces, si tú vas a los salmos, entonces los salmos son bíblicos y son del Nuevo Testamento también, porque dice Pablo, ¿qué hacéis, hermanos, cuando os reunís? Entonces hay hermanos que cuando se reúnen para criticar, para chismear, para lo de la tanda, para lo de la rifa, para lo del X cosa, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí, hermanos, ¿qué hacéis vosotros cuando os reunís? ¿Tiene algunos salmos? ¿Tiene alguna palabra, alguna profecía o algo revelado nuevo? Porque eso es parte del culto que debe de haber en el culto, debe de haber salmos, debe de haber palabra revelada, debe de haber todo eso es parte de un culto, ¿verdad? Pero menciona la palabra salmos. Entonces cuando nosotros vamos a los salmos, vemos que ahí menciona los instrumentos musicales, menciona muchísimas cosas, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento existe, este hombre, entonces me decía, si tú me dices, me demuestras por la Biblia que hay instrumentos, yo me convierto a tu religión. Entonces yo le digo, le dije, pues está bien fácil, le digo, te voy a ganar, le digo, porque en principio la Biblia habla en el libro de los Hechos que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David, y el tabernáculo de David es la forma como Dios, David alababa a Dios, ¿verdad? Aparte de eso, en el libro de Apocalipsis menciona a una de las iglesias, precisamente creo es la de Filadelfia, la del último tiempo. Espero que usted haya visto la predicación de este domingo porque menciona algo de las iglesias. En la iglesia de este tiempo, que es la de Filadelfia, dice que tú tienes la llave de David, y la llave de David es la forma como David alababa. Entonces la alabanza es una llave, ¿verdad? Para abrir el mundo espiritual, ¿verdad? Donde David, cuando David cantaba,
el demoniado de su suegro, el espíritu se iba. Entonces todo eso es parte del culto, todo eso es parte de una fiesta, todo es parte de la alabanza. Entonces le decía yo aparte a esta persona, le digo, ahorita vamos a hablar del hijo pródigo, le digo, si tú vas a la historia en Lucas 15 hay tres parábolas, ¿verdad? Está la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y la parábola del dracma perdido, ¿verdad? De la moneda perdida, le digo, y en todas estas hacen fiesta, pero lo que me llama la atención es de que en la parábola del hijo pródigo específicamente menciona que hay música y danza, porque dice que el hermano se va y regresa, y entonces el hermano que se quedó estaba fuera de la casa y oyó música desde lejos. O sea que cuando dice que la escuchó desde lejos, quiere decir que la música era ruidosa, era con bocina, por así decirlo, era fuerte, ¿verdad? Porque se oía de aquí a 2, 3 cuadras. ¿Verdad? Si hubiera sido música solemne de do, re, mi, fa, sol, pues no se oiría hasta allá. Y dice que había música y danza. Entonces la danza también es bíblica, ¿verdad? Porque hay personas que están en contra de la danza, de la danza, de la danza y de la música alegre, ¿verdad? Ciertamente el tema de la danza es un poquito polémico, un poquito extenso y que deberíamos de estudiarlo un poquito a fondo, pero que no me quiero meter en eso, pero que sí hay diferentes palabras que en la Biblia se utiliza para hablar la palabra danza. Es interesante, pues, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Y cruza el mar, y María agarra el pandero y empiezan a hacer fiesta, empiezan a danzar. Sin embargo, ellos hicieron fiesta a Dios, porque Dios los había sacado para hacer fiesta. Dios había dicho, díganle al faraón que los deje ir para que me hagan fiesta en el desierto, ¿verdad? Entonces, cuando cruzan el desierto, María agarra un pandero, pero ellos traían una cierta influencia de la música o de Egipto, porque vivían en Egipto, entonces traían cierta, puedo decirlo, contaminación, aunque estaban alabando a Dios, ¿verdad? Lo estaban haciendo de todo corazón, ¿verdad? Y eran sinceros, pero traían cierta influencia, eso es una realidad. Entonces, otro ejemplo que tenemos, cuando Moisés sube al monte para lo de los 10 mandamientos, Aarón se queda abajo con el pueblo, entonces presionan a Aarón para que haga una imagen de un becerro y lo empiezan a adorar y dice que hicieron fiesta, pero la fiesta no era precisamente para Dios, sino era para honrar a esta imagen, a este ídolo, ¿verdad? Y Dios se enoja y Moisés también se enoja y usted sabe todo lo que pasó ahí. Y ahí también había fiesta y había música, pero también traía cierta influencia de Egipto, porque ellos venían todavía con la mentalidad egipcia, con una mentalidad pagana de ideas cómo debería de ser, ¿verdad? Entonces ellos traían esa cierta influencia y así hacían las fiestas como según en el mundo, tocaban la música como en el mundo, cantaban como en el mundo, bailaban como en el mundo, ¿verdad? Pero luego llega el tiempo de David y resulta que Dios le revela a David. Yo pienso que David tuvo una especie de éxtasis o una especie de experiencia donde fue llevado allá arriba, al cielo, y él vio cómo era la alabanza y la adoración allá arriba y él la trajo aquí abajo. Por eso es que él pone 24 órdenes sacerdotales, ¿verdad? Entonces no es hablar tanto del tabernáculo de David, ¿verdad? Sino de las fiestas. Y él vio cómo era allá y él quiso traerlo de allá para acá abajo, para establecer cómo era el culto a Dios según él lo vio allá arriba, ¿verdad? Lo mismo que sucedió con Moisés con el tabernáculo. Moisés no hizo el tabernáculo conforme a su idea, conforme a su imaginación, sino que fue un diseño que él vio allá arriba y le dijeron, hazlo conforme al diseño, ¿verdad? Y lo mismo sucede con David, hace la alabanza y la adoración conforme al diseño que él vio allá arriba, que era 24 horas al día. Los ángeles, los santos allá en el cielo, diciendo santo, 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 ¿verdad? Adorando a Dios las 24 horas, que fue lo que David hizo, ¿verdad? Entonces resulta que viene el Nuevo Testamento y dice que Dios va, aunque esto está escrito en el Nuevo Testamento, me parece que es en Oseas, dice que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David que está caído. Curiosamente no dice que va a restaurar el tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David, sino que entonces tenemos que ver cómo es el tabernáculo de David. Eso se tiene que estudiar a profundidad, que no es el tema ahorita, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que estudiar a profundidad. Entonces,
El Señor Jesús, ya para comenzar con lo de las fiestas, el Señor Jesús la primera fiesta que hizo, la hizo precisamente en una fiesta, y fue precisamente en unas bodas, en las bodas de Canaán, ¿verdad? Entonces, porque la gente piensa que los cristianos son aburridos, que los cristianos no hacen fiesta, pero yo digo que es todo lo contrario, ¿verdad? Solo que nosotros no utilizamos el vino que utilizan ellos para corromperse, sino el vino del Espíritu Santo, pero que también embriaga, pero que no te lleva a la locura, sino más bien a quedar cuerdo, ¿verdad? Cuando te emborrachas del Espíritu Santo no es que pierdes la conciencia, no es que pierdes la noción como cuando se emborracha una persona en el mundo con vino, con tequila, sino que es todo lo contrario. Se te abren los sentidos, se te abre el entendimiento, se te abre la mente, se te abre el panorama, se te abre todo, ¿verdad? Y entiendes y ves, ¿verdad? El mundo espiritual y todo eso sucede con el vino espiritual. Pero resulta que el Señor Jesús vino y usted sabe la historia del primer milagro que el Señor Jesús hizo en la, en la Biblia, que ese milagro está precisamente, las bodas de Canaán están en Juan 2.1, en el Evangelio, ahí mismo en el Evangelio según San Juan 2.1. Entonces el Señor Jesús también iba a las fiestas, a las bodas, y precisamente es en un matrimonio, ¿verdad? Para mí es como dar a entender la importancia que Dios le da al matrimonio. La Biblia dice que cordón de tres no se rompe tan fácilmente, es decir, en un matrimonio está el esposo, la esposa, y si metemos a Cristo ahí, como hicieron estos hombres, de meter a Cristo, de invitar a Cristo a su boda, entonces muy difícil se rompe el matrimonio, ¿verdad? Lo que podemos ver de esta fiesta, que no son las fiestas proféticas de las que estamos hablando, sino las fiestas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Luego dice, en el 6 dice, y había ahí 6 tinajas de piedra. Usted sabe que María le dijo al Señor Jesús, sabes que no hay vino. Entonces el Señor Jesús le dijo, bueno, y a ti, a mí, ¿qué nos importa? Pues no es nuestra fiesta, ¿verdad? Pero al fin y al cabo el Señor Jesús hace ese milagro. Pero me llama mucho la atención que María no le dijo, haz vino o consigue vino, sino que solamente le sugirió, porque la mujer siempre gana más cuando sugiere que cuando chantajea, o cuando presiona, o cuando trata de manipular, ¿verdad? Aquí María no manipuló, sino que sugirió. Y el Señor Jesús, aunque dijo que no era su tiempo todavía, aún así hizo el milagro, ¿verdad? Eso nos enseña que Jesús puede atenderte a ti también, ¿verdad? Dice la Biblia, si tú sientes que no te contestan, tú toca la puerta. El Señor Jesús dijo, toca, que al cabo, si se va a cansar la persona que está adentro y te va a abrir, aunque sea porque estás molestando y te va a contestar, ¿verdad? Entonces, así es Dios, ¿verdad? Dios te va a contestar y Dios puede obrar un milagro en tu vida. Pero dice, dice, en el 6 dice, y había 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Como dice que son 6, es número de 6. Usted sabe que es número de hombre en la numerología, ¿verdad? Incluso cuando hablan del 666, significa que hay humanismo en el cuerpo, humanismo en el alma, humanismo en el espíritu. Es decir, el anticristo es un humanista, es el humanista más grande que va a haber en la historia de la humanidad, ¿verdad? Que se va a preocupar, entre comillas, por la humanidad. Pero el 66 es número de hombre. Entonces aquí nosotros lo podemos tomar en un sentido espiritual, que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, a los criados, perdón, no a sus discípulos, a los criados. ¿Quiénes son los criados? En este caso son los pastores, ¿verdad? La orden que Jesús está dando a los pastores, en sentido figurado aquí, es llenen las vasijas de agua. El agua es la palabra. Entonces el trabajo que tiene que hacer un pastor es llenar a las personas de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya el milagro lo hace el Señor Jesús. El milagro es convertir el agua en vino. Y el vino es tanto figura como de gozo como del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿cuándo es cuando cuándo es cuando va a suceder el milagro? Cuando las personas estén llenas de la palabra. Va a venir el gozo a ellos, va a venir la llenura del Espíritu Santo. Esa palabra se va a convertir en vino, se va a convertir en gozo, se va a convertir en unción, ¿verdad? Entonces el trabajo de los
de los siervos, de los trabajadores, es llenar. ¿Cuál es el trabajo de usted como pastor en la iglesia? Que la gente sea llena de la palabra, llena de la palabra, llena de la palabra. Darles palabra, 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 y que Dios va a hacer, a convertir esa agua en vino. Por eso dice que eran 6 tinajas, ¿verdad? Luego dice que llevaron el vino al maestresala. El maestresala es el Espíritu Santo. Y dijo el maestresala, este vino es el mejor vino, ¿verdad? Y en gran manera, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo va a probar, no a probar, sino a aprobar, ¿verdad? Va no solo a probar, sino también a aprobar este, este vino, este gozo, que no es un gozo de apariencia, no es un gozo superficial, no es un gozo externo, sino que es algo de adentro hacia afuera, ¿verdad? Algo que los demás pueden ver y experimentar cuando hay un cambio en una persona, ¿verdad? Cuando tú le hablas de la palabra de Dios. Mire, nosotros, por ejemplo, cuando una vez, aquí cuando yo llegué a México, nosotros llevamos la palabra a las cárceles, a la radio, a las tutelar de menores, a las cárceles de mujeres, a las cárceles de hombres, y un día, la primera vez que nos tocó llevar la palabra a un tutelar de menores, yo por lo menos no tenía ni idea de qué onda ahí, ¿verdad? Y llegamos como si nada, y nosotros empezamos a trabajar con los niños, porque yo trabajo mucho con los niños, y resulta que cuando estábamos ahí con los niños, yo los veía muy normales, alegres, contentos, sonriéndose, muy felices, ¿verdad? Pero resulta que, perdón, que ya cuando nosotros terminamos, los custodios dicen, estaban sorprendidos y asustados, los custodios, y nos dicen, es que nunca habíamos visto a estos niños así como los vemos, con un brillo especial en sus ojos, contentos, alegres, felices, ¿verdad? ¿Qué les hicieron? ¿Qué les dieron? Nos decían a nosotros, ¿verdad? Y nosotros, pues nada, ¿verdad? Solamente trajimos el mensaje de la palabra de Dios, obras de teatro, juegos, y cosas así, ¿no? Y ellos eran los niños más normales. Nos dijeron, es que lo que ustedes no saben es que estos niños son matones, violadores, niños desde 8 años hasta los 14 15 años, porque ya de ahí los pasan a otra parte, ¿verdad? Imagínense niños de 11 años ya violadores, ya asesinos, ya matones, ya ladrones, rateros, ahí en la cárcel. Pero que nosotros nunca los vimos como eso, sino como niños. Y se comportaron como niños con nosotros, ¿verdad? Con un brillo especial que describían estos hombres, ¿verdad? Entonces, cuando tú llenas a la gente de esta agua, va a suceder ese cambio, ese milagro que va a hacer Dios en las personas. Esa agua se va a convertir en vino, ¿verdad? Entonces, esa es la primera fiesta que el Señor Jesús hizo en la Biblia, lo cual quiere decir que el Señor Jesús ni era aburrido, ni era antifiestas, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Después vemos en Lucas 15 que hay 3 parábolas ahí. Lucas 15 está la parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, del dracma perdido, y del hijo pródigo, la oveja perdida. Lucas 15. Entonces, del 1 al 7 está la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Pero note usted aquí que la oveja perdida está hablando específicamente, el Señor Jesús dijo estas parábolas, está hablando específicamente del buen pastor que es Cristo, ¿verdad? Dios, en la faceta del pastor que es Cristo, que va a buscar a la oveja perdida, ¿verdad? Y cuando la encuentra, dice que la carga, la sana, etcétera, y la pone en sus hombros y llega con sus amigos y hace una fiesta, ¿verdad? Entonces aquí hay otra fiesta por causa de encontrar la oveja perdida. Note usted que esta historia contrasta con la del hijo pródigo, porque al hijo pródigo no lo fueron a buscar, tampoco le impidieron que se fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la oveja tiene ciertas características, que es tonta, que su vista es corta, que si se queda patas para arriba, la sangre no le circula por los pies, entonces tiene que recibir ayuda del pastor para que le pueda circular la sangre en los pies, ¿verdad? Entonces es torpe la oveja, pero hay otro nivel
en la Biblia hay niveles de amigo, de novio, de esposo, de siervo, de criado, de esclavo, etcétera, ¿verdad? Pero aquí marca dos niveles, nivel oveja y nivel hijo. El nivel hijo es diferente. En una iglesia hay hijos y hay ovejas, ¿verdad? Las ovejas son las, por así decirlo, recién convertidas, que no saben doctrina, que solo están comiendo, ¿verdad? Que su trabajo es comer, 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 alimentarse. Y el trabajo de ustedes es alimentarlas, darles alimento, ¿verdad? Pero un hijo es una persona que ya tiene tiempo en la casa, que ya sabe el camino, que ya sabe la situación, ya entiende, ya se bautizó, ya se discipuló, ya se limpió, ya hizo usted un trabajo con él que ya es un hijo espiritual, ¿verdad? Entonces cuando un hijo se va de una casa es difícil, por eso es que el padre no fue a buscarlo, porque él ya sabía y él tenía que regresar por su propio pie. Sin embargo, cuando regresa también el padre le hace fiesta, ¿verdad? Pero aquí en esta parábola del hijo pródigo específicamente está hablando de Cristo, ¿verdad? Que la función que Cristo hace, porque Cristo, usted sabe que Dios es uno, ¿verdad? Sin embargo, las funciones son diferentes, ¿verdad? Cristo, que es Dios, el Señor Jesús que es Dios, vino a hacer una función, a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, las ovejas perdidas, ¿verdad? En cambio, el Espíritu Santo le tocó hacer otra función, aunque es Dios mismo, ¿verdad? Pero con una función diferente. Y la parábola que sigue es la de la moneda perdida. La moneda perdida, ahí no está hablando de Cristo, sino del Espíritu Santo, que es la función que el Espíritu Santo hace de alumbrar. Él te alumbra, ¿verdad? En los lugares oscuros, ¿verdad? Entonces, dice que una mujer tenía un